estratégico que me atrevo a decir es verdaderamente histórico en el ámbito de la cultura. Nunca como antes tenemos la oportunidad de invitar al sector privado a que invierta recursos en proyectos culturales, con el único y específicamente propósito de que efectivamente vean rendimientos sociales en su inversión, uno, y dos, vean, por supuesto, las herramientas de beneficios tributarios que este decreto nos trae. Entonces, el día de hoy les voy a proponer un poco las reglas de juego. Lo primero es que vamos a abrir el chat para que en la medida en que vayamos haciendo las presentaciones, ustedes vayan formulando sus inquietudes. Un equipo va a estar recogiendo esas inquietudes que ustedes pongan por el chat y las responderemos al final de las intervenciones, de las presentaciones. Nos acompaña el día de hoy el equipo entonces del Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja. La sesión comenzará por la presentación de qué es este decreto 697, qué instrumentos y qué herramientas pone sobre la mesa. Y en segundo lugar, invitaremos a la Corporación Colombia Crea para que nos presente la primera convocatoria que busca concitar el interés de los inversionistas, de las empresas, de las microempresas sobre todo, y de las personas naturales que desean desarrollar estos proyectos que sean sujetos de renta, para que puedan presentar estas iniciativas a través de la convocatoria que acaban de lanzar. Entonces, muchas gracias y sin más preámbulos, le doy la palabra a Luisa Correa, quien nos va a hacer la presentación del decreto 697. Muchas gracias, bienvenidos. Buenos días para todos. ¿Me confirman si están viendo en pantalla la presentación, por favor? Efectivamente, Luisa, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, iniciamos con la presentación del decreto 697 de 2020. ¿Qué nos permite este decreto? Identificar la delimitación de áreas de desarrollo naranja y el nuevo incentivo tributario para los proyectos de economía naranja. Ok. El decreto 697 de 2020 reglamenta los artículos 179 y 180 de la ley 1955 de 2019. Entonces encontramos dos temas, como María Cristina lo mencionaba anteriormente: la delimitación de las áreas de desarrollo naranja y el nuevo incentivo tributario de deducción en el impuesto de renta del 165 para inversiones o donaciones en proyectos de economía naranja. Entonces, en primera instancia, vamos a desarrollar el tema de áreas de desarrollo naranja. ¿Qué son las ADNs? Son centros de actividad económica y creativa, delimitadas y reconocidas por los entes territoriales. ¿Cuál es el objetivo de estas áreas de desarrollo naranja? Incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas previstas en la Ley Naranja. La Ley Naranja es la 1834 de 2017. Entonces, ¿qué busca promover estas áreas de desarrollo naranja? Renovación urbana en el territorio, transferencia de conocimientos, sentido de pertenencia, inclusión social, acceso ciudadano a la oferta cultural y creativa, recuperación del patrimonio cultural construido, conservación medioambiental. La idea es que toda la población del sector puntual donde se desarrollen las áreas de desarrollo naranja sean beneficiados y sean incluidos en los proyectos que allí se generen. Las áreas de desarrollo naranja también van a beneficiarse las actividades económicas y los sectores culturales contemplados en la Ley Naranja 1834 de 2007. Esta Ley Naranja tiene establecidas las actividades económicas 103 SIU, que son 34 de inclusión total y 69 de inclusión parcial, donde también vamos a encontrar, la subdivisión por sector cultural. Entonces, dentro de estas actividades económicas podemos ver las editoriales, audiovisuales, fonográficos, artes visuales, artes escénicas, turismo, educación artística y cultural, diseño, software de contenidos, entre otras actividades. Entonces, estas serán las que están inmersas y apoyadas en las áreas de desarrollo naranja. ¿Cómo se delimitan estas áreas de desarrollo naranja?
se delimitan a través de instrumentos de ordenamiento territorial o decisiones administrativas, adoptadas por la alcaldía municipal o distrital. También son espacios asociados a bienes de interés cultural BIC en la categoría grupo urbano, sector o grupo arquitectónico. Autonomía de autoridades municipales o distritales, y es importante tener este punto en cuenta, ya que el Ministerio de Cultura lo que genera es un acompañamiento a todo el proceso de la constitución y la gobernanza en las áreas de desarrollo naranja, pero son los entes territoriales quienes van a tomar las decisiones sobre el suelo, sobre el desarrollo de los espacios y la promoción y asignación de estímulos para estos espacios. Entonces son estos entes territoriales quienes van a tomar las decisiones respecto a ese territorio puntual donde se van a trabajar las áreas de desarrollo naranja. ¿Qué nos encontramos? Que actualmente el ministerio ha acompañado a las áreas de desarrollo naranja que ustedes están viendo en pantalla. Medellín con el Perpetuo Socorro, Barranquilla con Barrio Abajo, en Cali tenemos 2 en el centro y la Licorera, en Villa Pinzón, Girardot, Riohacha y Montería. Son estos avances que se han desarrollado con las áreas de desarrollo naranja actualmente. Ahora, continuamos con el incentivo fiscal del 165, deducción de renta. Perdón, discúlpame, Luisa. Señora, fue la pantalla. ¿Puedes reconectar, por favor? Sí, dame un segundito, ya reviso. ¿Ahí ya? No, sí, ya, perfecto. Ok, entonces terminé con ADN y continuaba con el siguiente tema de incentivo fiscal del 165, deducción de renta. ¿En qué consiste este beneficio? Es deducción del impuesto sobre la renta del 165 del valor real invertido o donado. El inversionista o donante a proyectos de economía naranja. ¿A quién está destinado? Contribuyentes del impuesto sobre la renta, bien sean personas naturales, jurídicas, públicas o privadas. MIPYMES, cuyo objeto sea el carácter cultural, creativo o social, que hagan inversiones en proyectos propios de economía creativa. ¿Qué actividades son beneficiarias? Las actividades comprendidas, las actividades comprendidas dentro de la ley naranja, que es la que mencionábamos anteriormente, la 1834, donde se encuentran establecidos los CIU de economía naranja, los 103 CIU que están establecidos en la cuenta satélite de economía naranja en apoyo con el DANE. También nos encontramos con planes especiales de salvaguardia de manifestaciones culturales incorporadas a la lista representativa de patrimonio cultural, infraestructura de espectáculos públicos de artes escénicas. ¿Cómo se va a realizar la convocatoria del incentivo fiscal del 165% de deducción de renta? La convocatoria, el Consejo Nacional de Economía Naranja establecerá para cada año un cupo máximo sobre el cual se puede aplicar la deducción. Actualmente la convocatoria está abierta en este momento al 4 de septiembre, hubo apertura y se cerrará en el mes de diciembre. Se realizará una convocatoria anual en los primeros 4 meses, sin embargo, en esta ocasión, pues es un tema muy particular, porque se generó el decreto y la información en este corte de este año, entonces por eso digamos que cambian los tiempos por la coyuntura actual. Pero lo que está establecido es que sean los primeros 4 meses, como lo estamos viendo en pantalla. En el marco del convenio 2808 del 2020, será la Corporación Colombia Crea Talento quien establecerá los parámetros de evaluación de los proyectos. Cuando ustedes más adelante estén con mis compañeros de Corporación Colombia Crea, ellos les indicarán de qué manera van a presentar los proyectos de acuerdo a los intereses particulares, como donante, como inversionista. Selección de los proyectos. Consideración positiva en los parámetros de evaluación para proyectos de los programas nacionales de estímulos y concertación del Ministerio de Cultura. Los proyectos postulados que hagan parte de ADN podrán ser beneficiarios del incentivo y concepto previo del CIEPA, Infraestructura de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. En este momento contamos con 300.000 millones de inversión para apalancar proyectos en 2020. El incentivo fiscal del 165 es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Aplica para el año fiscal de la inversión o donación,
Es decir, que si se realiza en este año, para el próximo año se tendrá en cuenta esa inversión o donación. Aval anual sin convocatoria para proyectos con duración superior a 1 año, máximo 3, previo cumplimiento de requisitos. Manejo fiduciario o patrimonio autónomo, a nombre del proyecto, excepto inversión o donación total no superiores a 100 salarios mínimos legales vigentes y proyectos propios de micro, pequeñas y medianas empresas. Los certificados de inversión estarán a cargo, su emisión estará a cargo del Ministerio de Cultura y pueden ser fraccionados y tienen una vigencia máximo de 10 años. Es importante tener en cuenta que este beneficio no cobija el tema cinematográfico nacional si tenemos en cuenta que el sector cinematográfico ya cuenta con otros incentivos tributarios que están consagrados en la Ley 1556 de 2012 y que con el decreto 474 se vieron ampliados algunos plazos y se involucraron otros sectores como los videojuegos. Entonces, por eso este sector no está acá enmarcado en este incentivo fiscal. La Corporación Colombia Crea Talento es una SAL de carácter mixto que está integrada por las entidades que ustedes están viendo en pantalla y lo que busca es ser un gestor estratégico independiente y ejecutor de la política naranja, facilitar el trabajo intersectorial y alianzas público-privadas, canalizando instrumentos y estímulos existentes. Entonces, esta es la apuesta actualmente del gobierno nacional y pues esperamos contar con el apoyo tanto del sector público como del sector privado para pues continuar con los avances correspondientes de esta política. Acá ya le daría paso a Pedro. Vale, muchas gracias. Antes de eso, quisiera agradecerles a todos que tengan la amabilidad de registrarse en la plataforma y en la lista de asistencia que hemos dispuesto para tal fin. Asimismo, quisiera darle la bienvenida a nuestra directora de la Dirección de Desarrollo, Estrategia y Emprendimiento, la doctora Diana Molina, que quiere dar un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias, Cristi. Muy contenta y complacida por la concurrencia a esta socialización de la convocatoria. Y bueno, sin más preámbulos y sin mucho que decirles, porque la verdad que está muy interesante la socialización y yo creo que todos estamos muy pendientes de cómo exprimir la naranja. Yo quiero agradecerles la asistencia y invitarlos a que prestemos mucha atención porque en realidad el Ministerio y el Gobierno Nacional está presentando muchos planes de financiamiento y a través de esta convocatoria podemos participar y sacarle mucho provecho para la reactivación de nuestro sector creativo y cultural. Muchísimas gracias nuevamente por la asistencia y los invito a que prosigamos con la presentación y sin duda preguntemos para resolver cualquier inquietud que tengamos acerca de esta convocatoria, porque para eso son estos espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, reiteramos entonces, a esta altura tenemos más de 100 participantes en esta convocatoria, lo cual nos complace muchísimo porque de esos 109 participantes vemos 109 proyectos en Colombia Crea. Y quiero darle la bienvenida a nuestra directora de la Corporación Colombia Crea, Mónica Ramírez, para que les dé un caluroso saludo. Muy buenos días, ¿cómo están? No me está funcionando la cámara aparentemente, pero espero que me estén escuchando. Quería darles las gracias al Ministerio de Cultura por abrirnos este espacio y para conectarlos a todos ustedes para que puedan escuchar de primera mano toda la información acerca de esta convocatoria y la implementación de este decreto que ya les han ido contando. Quiero también agradecer a todos ustedes que están aquí participando por su interés y a invitarlos sobre todo una vez conozcan toda esta información sobre cómo postular un proyecto y cómo utilizar esta herramienta para el beneficio del desarrollo de tantos proyectos en todo el país, que ojalá cuenten con nosotros, sepan que tienen en nosotros, en CoCrea, un aliado
para trabajar de la mano de ustedes a acompañarlos en este proceso y pues invitarlos nuevamente a que sean muchos y muy activamente los que se postulen a esta convocatoria, los que nos ayuden también a difundir esta oportunidad maravillosa que tenemos, como bien lo decía María Cristina al principio de esta presentación histórica, y demostrar el valor y la relevancia que tiene el sector cultural y las industrias creativas en el país como un verdadero motor de desarrollo económico y social. Y qué mejor momento que este, donde nuestro país necesita una reactivación económica, para hacerlo a través de nuestros sectores. Así que los invito a que tomen atenta nota de la información que se les va a dar hoy sobre cómo postular un proyecto y nuevamente extender abiertamente el acceso a CoCrea para que podamos acompañarlos en este proceso. Los dejo entonces con Pedro Figueroa de mi equipo, quien les hará la presentación sobre la herramienta y sobre la convocatoria específicamente. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Pedro. Bueno, tenemos ya varias preguntas, como les señalaba al comienzo, todas estas van a ser recogidas y serán respondidas al final de esta intervención con el equipo que nos acompaña. Pedro, tienes la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Cristina. Reiteramos un anuncio protocolario. Agradecemos que apaguen sus cámaras y sus micrófonos porque tenemos muchas personas presentes y eso nos ayuda a tener mejor ancho de banda. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Y pues sí, lamentablemente nos toca salvar el ancho de banda, aunque me encantaría estar viendo en este momento sus caras porque sé que en este momento nos acompañan personas de muchos lugares del país que tienen muchísimos procesos culturales que creemos encontrarán en esta ocasión la mejor alternativa para hacerse realidad. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación de la convocatoria CoCrea, un compromiso por Colombia. Bueno, ¿quién es la Corporación Colombia Crea? Ya Luisa nos presentó, a lo cual agradezco mucho. Sin embargo, vale la pena decir que somos una corporación mixta sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de promover las cadenas de valor en procesos de formación, creación, producción, distribución, circulación y acceso ciudadano de diversos sectores creativos y culturales de Colombia. La Corporación Colombia Crea surge como una respuesta a la necesidad de generar nuevos puentes, de llenar algunos vacíos que se habían identificado en la política cultural para la consolidación de los sectores culturales y creativos y de apoyar el trabajo que desde hace mucho tiempo han venido desarrollando entidades como el Ministerio de Cultura y otras entidades de los gobiernos nacional que se han vinculado al tema cultural y creativo en esta apuesta nacional por la economía naranja. Tenemos muchas tareas y esperamos ir creciendo paso a paso. En este momento la Corporación Colombia Crea tiene apenas 2 meses de antigüedad, digamos, de operación. Se fundó el año pasado, pero está operando apenas desde julio de este año. Sin embargo, nuestra primera tarea, y con la cual vamos a darles candelazo inicial a este proceso de cambio de la historia, es la implementación del decreto 697 de 2020 que ya nos presentaron de manera muy concreta y puntual. ¿Qué es importante rescatar de este proyecto, de este decreto? Este decreto establece las condiciones mediante las cuales se va a asignar ese incentivo tributario señalado en el artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo y asimismo señala quiénes van a ser los que reciban ese incentivo tributario y en razón de qué. ¿Quiénes? Titulares de renta, en razón de qué invertir en proyectos culturales y creativos que sean avalados en la convocatoria de aplicación realizada para tal efecto. Esta es precisamente la convocatoria de la cual les voy a hablar hoy. Una convocatoria que fue lanzada, cuya apertura se dio el 4 de septiembre para que ya se puedan cargar los proyectos y estará abierta hasta el 4 de diciembre. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria? Seleccionar mediante convocatoria pública proyectos de economía creativa en los campos elegibles. Lo anterior con el fin de canalizar los recursos que van a dar derecho a quienes los aporten al incentivo tributario. Aquí es importante entender que la participación en esta convocatoria no otorgará recursos públicos. Nosotros no tenemos una bolsa concursable
como en las diferentes convocatorias que estamos acostumbrados a ver en el sector cultural. Es decir, los recursos que se inviertan en los proyectos culturales y creativos que sean avalados deberán corresponder a los aportes o inversiones que realicen los interesados en acceder al beneficio tributario. Para usar una metáfora, en este caso no tenemos una bolsa o una olla con los recursos, sino tenemos un imán, tenemos un magneto que nos va a permitir atraer inversiones y donaciones considerables al sector cultural de Colombia. En este sentido, esta convocatoria no funciona como un concurso, no vamos a darle un premio a uno y otros se van a quedar por fuera. No hay ganadores y perdedores. En esta convocatoria todos tienen la oportunidad de ganar. Si no ganan hoy, pueden ganar mañana, y si los proyectos por algún motivo no pueden ser avalados o no pueden proceder a su ejecución, siempre tendrán la posibilidad de seguir participando para poder finalmente acceder al aval y al beneficio tributario. En ese sentido, ¿cuál es el alcance de esta convocatoria? No es dar un premio, ya lo dije, es dar un sello de calidad que le va a decir a quienes quieran otorgar recursos para financiar estas iniciativas que este es un proyecto de carácter cultural y creativo que va a contribuir a la transformación social y económica del país, que va a generar de empleo, que va a generar desarrollo humano, que va a fortalecer nuestra identidad y nuestra cultura, y por tanto merece un incentivo la inversión que en él se realice. Desde esta óptica, ¿quiénes son los actores que intervendrían en la implementación de esta convocatoria, de este decreto y finalmente del incentivo tributario? Por un lado tenemos a los aportantes, que son aquellas personas que darían los recursos para que se hiciera realidad el proyecto, y por el otro lado los titulares de proyectos, que serían aquellas personas naturales o jurídicas de los sectores culturales y creativos que realizarían los proyectos. El aportante, ¿qué puede ser? ¿Qué características debe tener? Primero, debe ser contribuyente de renta, porque el objetivo es brindarle un beneficio tributario sobre la renta. En ese sentido, debería ser contribuyente de renta. Asimismo, puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada. Por lo general, las entidades públicas no son contribuyentes de renta, pero existen casos específicos como las empresas sociales del Estado u otras figuras organizacionales que podrían llegar a pagar renta. Y deberá aportar en efectivo hasta un 70% de los recursos requeridos por el proyecto para que estos le puedan dar acceso al beneficio tributario. Es decir, el beneficio tributario solo se podrá aplicar a máximo el 70% del presupuesto total del proyecto. En este punto es importante hacer una referencia a la diferencia que existe entre donar e invertir. Ustedes me escucharán a lo largo de mi presentación hablar de inversionista o donante, porque esta es una posibilidad que deberá elegir quien decida otorgar recursos para la financiación de proyectos. El donante es quien entregue recursos simplemente para recibir el beneficio tributario y sin ningún tipo de exigencia o contraprestación a cambio. El inversionista, por su parte, podrá realizar acuerdos con el titular del proyecto para que el titular del proyecto eventualmente le pueda dar algunas contraprestaciones relacionadas con la ejecución del mismo. Es decir, si yo soy un grupo de teatro, puedo gestionar que una empresa me apoye a cambio de realizar unas presentaciones artísticas. O si yo, por ejemplo, soy una organización asociada a los campos de trabajo de llano, pues yo puedo generar unas experiencias para el bienestar corporativo, para dar a conocer a los empleados de una empresa la magia del llano y que ellos puedan de alguna manera tener otros espacios de crecimiento personal. Digamos que las oportunidades y las opciones son muchísimas y están en manos de los titulares y los aportantes de esos acuerdos. En ningún momento COCREA intervendrá en los acuerdos que se realicen entre terceros con relación a contraprestaciones. Podrá haber todo tipo de contraprestaciones, incluso participaciones accionarias, si así lo consideran, intercambios de activos intangibles, en fin, hay muchas oportunidades. Sin embargo, pues es responsabilidad y potestad de los titulares. ¿Y quiénes son estos titulares de proyecto? Es decir, ¿quiénes son las personas que pueden proponer proyectos y que deberán hacer la mayor parte de las gestiones ante COCREA para generar el acceso al beneficio tributario? Podrán ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
y que tengan un objeto social de carácter cultural, creativo o social. Y esto es muy importante porque esto viene de la ley que da origen a esta oportunidad y tiene que ver con las actividades económicas que podrán ser apoyadas en el marco de esta convocatoria. Estas se identifican con 103 CIU. Para las personas que no conocen este código o esta sigla, CIU quiere decir Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Este es el numerito que tenemos en nuestro registro tributario que dice a qué nos dedicamos. Podemos tener uno o podemos tener varios. Lo importante es que nuestro CIU se inscriba dentro de esta lista de 103 códigos que, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la Cuenta Nacional Satélite de Cultura, son aquellas actividades económicas que contribuyen a los sectores culturales y creativos, aquellas que se relacionan directamente con la cultura y la creatividad, sea en su totalidad o sea en algunos aspectos específicos de la actividad que realicen. Es importante que revisen una lista que podrán encontrar en la página y les voy a proyectar en este preciso instante. Esta lista contiene estos 103 CIUs que están divididos por artes y patrimonio, industrias culturales e industrias creativas. En la última columna ustedes podrán ver que hay algunas que se denominan como de inclusión total, como por ejemplo la creación musical, que en su totalidad es una actividad cultural, y hay otras que se denominan como de inclusión parcial, como por ejemplo actividades relacionadas con alojamiento, actividades de asociación de profesionales, u otro tipo de actividades como las relacionadas con las actividades manufactureras que aportan a la economía naranja. En ese sentido, los proyectos que se presenten deberán estar claramente dirigidos a los componentes culturales de esas actividades económicas. Por ejemplo, los CIUs de alojamiento están relacionados con el turismo cultural, al igual que los de transporte. Los CIUs de educación están relacionados con la educación en campos culturales y creativos, y así sucesivamente. Para conocer con mayor detalle cuál es el componente cultural o cuál es la relación de la actividad económica que está en esa lista con los aspectos culturales y creativos, pueden consultar un documento que se llama la Nota Metodológica de la Cuenta Nacional Satélite de Cultura y Economía Naranja. Este es el documento que dice por qué el DANE y el Ministerio de Cultura, que apoya la tarea, decidieron incluir esas actividades económicas para dimensionar el impacto de la cultura y la creatividad en nuestra economía. Y a eso se refiere que los proyectos estén incluidos en los campos elegibles. Los proyectos que financiemos, pues que se financiarán a través de este mecanismo, deberán estar inmersos en los campos señalados como los campos culturales y creativos. Y finalmente, es importante que los titulares del proyecto puedan demostrar la disponibilidad del 30% de los recursos que no serán otorgados por el aportante, sea este inversionista donante. Aquí cabe aclarar que el aportante puede dar el 100% de los recursos para la ejecución del proyecto, sin embargo, solamente podrá obtener el beneficio tributario sobre el 70% de los recursos que invierta. Hay un caso muy específico en el cual quien presente el proyecto podrá a la vez recibir el beneficio tributario y funcionar como aportante, y es el caso de micro, pequeñas y medianas empresas cuyo objeto social sea de carácter cultural, creativo o social. Estas podrán participar con su propio proyecto y con sus recursos para invertir en sí mismos y asimismo obtener el beneficio tributario. ¿Cuáles deben ser las características de los proyectos culturales que generarán el acceso a este beneficio? En primer lugar, deben tener un puntaje mínimo de 80 sobre 100 con base en unos criterios que están claramente señalados en la convocatoria, de los cuales hablaré brevemente adelante. Asimismo, deben manifestar la disponibilidad de este 30% que les mencionaba, que puede ser gestionado con otras fuentes. No lo tienen que tener en el bolsillo, no lo tienen que tener en efectivo en el instante, pero sí se debe demostrar de diferentes maneras. Por ejemplo, si mi proyecto es de infraestructura y yo voy a poner el lote, pues deberé presentar los soportes que evidencien el costo de ese lote y obviamente garantizar que se va a usar para el propósito. O si mi proyecto
tiene que ver con si mi proyecto ya fue beneficiado por medio del programa de estímulos, podré incluir esos recursos ahí y simplemente el proyecto que presente acá será una expansión o una ampliación de lo que ya se había presentado a estímulos. Se pueden presentar también soportes de créditos, soportes de aportes de otras entidades que no quieran acceder al beneficio tributario y así sucesivamente dependiendo del caso. Adicionalmente, los proyectos deberán tener en cuenta unos procedimientos específicos para el manejo de los recursos y deberán reportar el impacto de sus actividades a COCREA para que ella también pueda hacer seguimiento de la transformación de los sectores. Muy importante tener en cuenta que los proyectos deberán estar en un rango entre 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 30.000 millones de pesos en lo relacionado con los aportes que van a solicitar el beneficio tributario. Es decir, el 70% del proyecto, que es lo que va a dar acceso al beneficio tributario, en ningún caso podrá ser inferior a 35 salarios mínimos mensuales legales, que es una cifra cercana a los 31 o 32 millones de pesos. Y asimismo, esa cifra tampoco podrá superar el 10% de la totalidad del cupo otorgado, que es de 30.000 millones por proyecto. Creo que el rango es bastante amplio y hay cabida para muchísimos proyectos. Si bien el techo es bastante alto, hay que tener en cuenta pues, que se deberá siempre demostrar la disponibilidad de ese 30%, y en ese sentido pues tampoco se podrá pecar por exceso en el presupuesto de los proyectos. Y bueno, ¿y quiénes pueden presentar los proyectos? Esto ya lo dije anteriormente, pero lo reitero porque es importante que sepan que en COCREA cabemos todos. Esta corporación, así como la convocatoria, está pensada con las puertas abiertas para absolutamente todos aquellos que realmente las necesitan y que sean parte de los sectores culturales y creativos. Entonces, podrán participar personas naturales o jurídicas, que sean públicas o privadas, incluso extranjeros que tengan cédula de extranjería. Sabemos que hay muchos extranjeros de gran importancia en la historia cultural del país, y en ese sentido acá también tendrán las puertas abiertas. Deberán tener, eso sí, al menos uno de los 103 SIU en su objeto social y, muy importante, deberán demostrar por lo menos un año de experiencia en sectores culturales y creativos. Digamos que la presentación o la certificación de esta experiencia podrá ser flexible en la medida que entendemos que los diferentes sectores culturales tienen diferentes grados de formalismo. Sin embargo, es importante que evidenciemos que las personas que se presenten sean personas que han venido trabajando en el sector, que ya tienen unos avances y que no vamos a prestarnos para, digámoslo coloquialmente, el paracaidismo de muchos agentes oportunistas que tal vez no sea el caso en este momento. Para las organizaciones que sean de reciente constitución, esta experiencia podrá ser demostrada por algunos de sus integrantes. Aquí tenemos abiertas las puertas para el emprendimiento y en ese sentido, pues, bienvenidas las empresas que estén surgiendo, las organizaciones que estén naciendo, pero deberán demostrar a título individual sus integrantes la experiencia. Ahora pasemos a las modalidades de participación. Ya sabemos que hay un aportante y un titular de proyecto y que en algunos casos podrá ser el mismo. ¿Cómo se vinculan y cómo se aproximan a la convocatoria? Eso está dado en las modalidades de participación. La primera modalidad se llama co-crecer y es precisamente aquella que les mencionaba, en la cual las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas con un objeto social, podrán invertir en sus propios proyectos culturales y creativos y acceder al beneficio tributario. La segunda modalidad, bueno, me devuelvo un momentico, MIPYME está claramente definido en el glosario de la convocatoria para quienes tengan dudas y tiene relación con los estados financieros de las organizaciones que se presenten. La modalidad co-creemos es la modalidad en la cual quienes presenten proyectos culturales, considerando que tienen una oferta atractiva de impacto y que además
mueve las voluntades empresariales, realizarán una gestión previa para vincular a los aportantes e inversionistas. Este sería el ideal porque es el que va a facilitar que los proyectos pasen a una ejecución mucho más rápida. En este sentido, quienes postulen el proyecto, asimismo, entregarán los documentos que certifiquen que han hecho una gestión y que existe un aportante a título de inversión o donación que está interesado en otorgar recursos para la financiación de ese proyecto y así lo ha manifestado formalmente. Y finalmente, en la modalidad Banco Crea estarán esos proyectos que, si bien tienen una oferta atractiva, una oferta de impacto y que además prometen transformar realidades en el país, no tienen aún aportantes identificados, es decir, digamos, no se han dado las gestiones o no han tenido el éxito necesario para vincular quienes financian los proyectos y por tanto podrán pasar a formar parte de un portafolio de proyectos o un banco de proyectos que se denomina Banco Crea, en el cual aportantes potenciales podrán seleccionar sus proyectos de diferentes maneras, o seleccionándolos a la carta de una lista puesta a su disposición, en la cual estarían todos los proyectos de la modalidad, o seleccionando de acuerdo a intereses. Por ejemplo, un inversionista dice, o un donante dice, yo tengo una planta de procesamiento en tal municipio, me interesaría que los proyectos que hayan presentado en ese municipio se hagan realidad. O de pronto no me interesa financiar por territorio, pero por ejemplo yo tengo una gran empresa productora de arroz y le interesa financiar el desarrollo de los procesos relacionados a la cocina tradicional y el pan de arroz, y en ese sentido va a invertir en proyectos enmarcados en cocinas tradicionales y prácticas asociadas al pan de arroz, es decir, escoger un campo específico, un tema, o más restringido o más amplio, o decidir yo quiero invertir en proyectos que beneficien a la música, y esto estará en manos de quien vaya a aportar sus recursos para el desarrollo de los proyectos. Y finalmente tendrán la posibilidad de no escoger un proyecto o un sector específico, sino decirle a Cocrea, yo simplemente quiero invertir en cultura, confío en su criterio, asigne estos recursos de conformidad con sus criterios y los puntos que hayan sido establecidos en la convocatoria. Estas son las modalidades de participación, es decir, cómo se vinculan los titulares de proyecto y los aportantes. Importante diferenciarlo de lo que voy a presentar ahora, que son los campos elegibles, es decir, cuáles son las temáticas, los sectores y en qué contexto se deben enmarcar los objetivos de estos proyectos. El primer campo elegible de la convocatoria es el campo elegible más amplio, dice que se denomina como proyectos de... Este campo elegible recoge todos los sectores que están cubiertos por la Ley Naranja, Ley 1834 de 2017, y se subdivide en 4 subcampos, llamémoslos. El primero está relacionado con las áreas de desarrollo naranja, ADN, que están en nuestro código genético y vemos que se están reproduciendo en el país de manera maravillosa. Estas ya las presentó Luisa y por tanto no me detengo, pero es importante saber que estas ADN en su constitución tienen unos propósitos, tienen unos sectores en los cuales van a priorizar su esfuerzo y por tanto vale la pena que se destine un campo específico para que se haga realidad todos los proyectos y todas las iniciativas que hay en esas áreas de desarrollo naranja. El segundo subcampo tiene que ver con las artes y patrimonio e incluye artes visuales, artes escénicas, turismo y patrimonio cultural, educación, específicamente en áreas culturales creativas. Tenemos también las industrias culturales, que son la editorial, la fonográfica y las audiovisuales. Y finalmente las creaciones funcionales, que incluyen los medios digitales, diseño y moda y publicidad. Estas creaciones funcionales también las encontrarán como industrias creativas. El segundo campo elegible tiene que ver con los planes especiales de salvaguardia.
Para quienes no conozcan, los planes especiales de salvaguardia son una herramienta normativa que permite decidir de manera concertada con las comunidades cuál es el camino a seguir para la protección y salvaguardia de las manifestaciones de nuestro patrimonio cultural inmaterial, es decir, aquel que está compuesto por conocimientos, por prácticas, por tradiciones y no ya por edificios, bienes muebles y otros tipos de bienes de interés cultural. Estos planes especiales de salvaguardia son construidos de la mano con la comunidad y son requisito para que una manifestación sea reconocida como patrimonio inmaterial del país o de los diferentes territorios. Tenemos listas nacionales, listas municipales, departamentales, y también hay una lista de la humanidad en la cual Colombia tiene una presencia importante con 10 manifestaciones, entre ellas Cantos de Trabajo de Llano, la procesión de Semana Santa de Popayán, Carnaval de Negros y Blancos en Pasto y otras que no voy a listar en este momento. Entonces, los proyectos que formen parte de esos planes especiales de salvaguardia que ya han surtido todo su proceso podrán ser presentados por este campo. No quiere decir que no se puedan presentar proyectos de patrimonio inmaterial por el campo elegible número 1. Sin embargo, aquellas manifestaciones que ya han hecho todo su proceso de formalización y de reconocimiento a la luz de la norma podrán presentar sus proyectos acá. Y finalmente tenemos un último campo relacionado con infraestructura de espectáculos públicos. Este campo está señalado también claramente en el decreto y se relaciona con la compra, construcción, dotación y adecuación de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. ¿Cuáles son los espectáculos públicos de las artes escénicas? Los de música, los de danza, los de circo y los de teatro. Digamos que esta categoría amerita estar separada de las demás por cuanto este tipo de infraestructuras tienen ya una normativa, tienen unos requisitos y tienen unas instancias de evaluación independientes que deberán ser tenidas en cuenta para esta convocatoria. Esto no quiere decir, y quiero hacer énfasis en esta intervención, que no se pueda presentar proyectos de infraestructura por los otros campos elegibles. Evidentemente, para las áreas de desarrollo naranja se necesitarán muchísimas inversiones en infraestructura, tanto infraestructura cultural, museos, bibliotecas, archivos, salas de danza, salones multifuncionales, etcétera, 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 así como inversiones incluso en espacio público de las áreas de desarrollo naranja relacionadas con procesos culturales y creativos. Asimismo, en los otros campos de los proyectos de economía creativa se podrán necesitar infraestructuras que deberán ser claramente justificadas, evidentemente, y en los planes especiales de salvaguardia también podría ser el caso. Por ejemplo, el espacio cultural de San Basilio de Palenque, que es una manifestación incluida en la lista de la UNESCO, tiene como uno de sus principales inversiones en salvaguardia el mantenimiento y fortalecimiento de una casa de la cultura que contiene además un centro de medios. O sabemos de la importancia de para algunos carnavales de tener su plaza del carnaval, de tener un espacio específico para el desarrollo de esta práctica. En ese sentido, hay una posibilidad de invertir en infraestructura por cada uno de los campos de la convocatoria. Inicialmente se realizó una distribución preliminar en todos estos campos del cupo que tenemos de 300.000 millones. Esto busca que todos los sectores se alcancen a beneficiar. Sin embargo, reitero que es una distribución preliminar y dependiendo del comportamiento de los sectores se podrán presentar cambios en la distribución asignada. Importante tener en cuenta, esta convocatoria es diferente de las demás también en el sentido en el cual no se espera hasta el cierre de la convocatoria para iniciar el proceso de evaluación. Esta convocatoria, los proyectos que vayan entrando van a ir procediendo con el proceso y en ese sentido el cupo se irá comportando de una manera u otra a lo largo de la convocatoria y es por esto que hacemos una invitación a no esperar al último momento para presentar los proyectos. Aquí tenemos una oportunidad de oro y tenemos que aprovecharla ya.
porque de la celeridad que le demos a este proceso depende su éxito también, y que en próximos años este cupo pueda ir aumentando. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación están claramente definidos en la página y tienen y se centran básicamente en temas de pertinencia, coherencia y viabilidad. Que el proyecto sea pertinente de acuerdo a los sectores que se presentan, a las necesidades que presenta una comunidad, un problema claramente definido, y se enmarque en las actividades económicas y los componentes culturales y creativos de las mismas. Que sea coherente, es decir, que si yo tengo actividades en la metodología, pues tengan unos gastos asociados que permitan realizarlas en el presupuesto y unos tiempos asignados en el cronograma, y asimismo se vean claramente realizadas en los objetivos, y finalmente que sean viables. Para este proceso de evaluación, CoCrea primero realizará una verificación de requisitos en el cual miraremos que todos los documentos estén completos, que la actividad económica del titular sí corresponda a los 103 de Ciudad de Economía Naranja, que se hayan anexado todos los soportes en los cuales se declara el entendimiento y el compromiso con la convocatoria, y posterior a este primer filtro que realiza CoCrea, se realizará una evaluación por parte de una entidad externa a CoCrea, que será idónea y tendrá todo el personal capacitado para realizar la evaluación de la mejor manera posible. Esta evaluación por parte de la entidad externa tendrá dos bloques. Un primer bloque que podrá sumar 80 puntos sobre el total de 100 puntos posibles, y recoge básicamente estos criterios generales de calidad de un proyecto, y un segundo bloque de criterios que será diferente para cada uno de los campos elegibles y se relaciona específicamente con las apuestas de política pública y de política de economía naranja en ese campo específico. Para el proceso de evaluación es importante señalar que los proyectos que se presenten por la categoría 3, por el campo elegible 3 de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas, deberán recibir previamente un aval del Comité de Infraestructura de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, operado por el Ministerio de Cultura. Este comité, digamos que es la instancia idónea para avalar proyectos de infraestructura de espectáculos públicos, y por tanto se requiere la gestión previa de esa autorización para no incurrir, digamos, en contrariedades con lo ya establecido en la norma. Este concepto que recibirán del CIEPA ya les otorgará 48 puntos de este primer bloque de 80 puntos, de este bloque inicial de criterios de 80 puntos sobre 100. En ese sentido, pues la evaluación ya tendrá un porcentaje avanzado. Una vez los proyectos sean avalados, es decir, tengan una evaluación de 80 puntos sobre 100 mínimo, podrán proceder a su ejecución siempre y cuando, evidentemente, tengan los aportantes vinculados y comprometidos, sean ellos mismos, sean aportantes externos gestionados en la modalidad CoCreemos, o sean aportantes conseguidos de la mano de CoCrea en la modalidad BancoCrea. Una vez estos proyectos tengan el sello de que tienen la capacidad de cambiar el destino del país, se deberán ejecutar entregando los recursos que van a acceder al beneficio tributario a un patrimonio autónomo, esto en el caso de proyectos que tengan un costo superior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El patrimonio autónomo, para los que no lo conozcan, es una figura financiera que utilizan las entidades fiduciarias, que sirve para garantizar que los recursos que se destinan a un propósito sean efectivamente ejecutados en dicho propósito. Este es un mecanismo que le garantiza a quien aporta los recursos que, sin necesidad de estar haciendo una supervisión exhaustiva, ellos podrán tener la tranquilidad de que los recursos se van a ir a los proyectos en los cuales ellos han decidido poner sus recursos. De esta manera, nosotros como CoCrea
a través de los reportes que haga el patrimonio autónomo, podremos darle la tranquilidad al Ministerio de Cultura y indirectamente a la DIAN de que los recursos se invirtieron adecuadamente y se puede otorgar el beneficio tributario. Para el caso de proyectos que no tengan un valor superior a 100 salarios mínimos, es decir, inferiores a 100 salarios mínimos mensuales, no se deberá constituir patrimonio autónomo, pero sí una cuenta exclusiva y remunerada, es decir, una cuenta de ahorros cuyos soportes servirán a COCREA también para certificar ante el Ministerio de Cultura el cumplimiento de los requisitos. Con base en ese seguimiento financiero y actividades de seguimiento técnico que también podrá realizar directamente COCREA, como unos informes que se deberán presentar periódicamente y otras actividades como visitas, solicitudes de información, COCREA reportará al Ministerio de Cultura el cumplimiento de los proyectos, la inversión efectiva de los recursos, y el Ministerio de Cultura expedirá los certificados de inversión o donación. ¿Cómo funcionan estos certificados? Entrando ya en la práctica de la carpintería tributaria. Si bien no es mi experticia, voy a tratar de hacer un ejemplo muy sencillo y muy puntual de cómo sería operativo este beneficio. El beneficio es un beneficio de deducción, no de descuento. Cuando hablamos de beneficios de deducción, quiere decir que se aplica sobre la renta líquida gravable, sobre la base a la cual le aplico el porcentaje que deberé pagar en mi tarifa de impuestos. Diferente es el caso de los beneficios que funcionan por descuento, en el cual el porcentaje lo resto de mi tarifa una vez está calculada. Es decir, aquí calculo es sobre la renta. En un ejemplo hipotético en el cual mi renta líquida gravable fuera de 1.000 pesos y mi tarifa de impuesto de renta, por las características de mi empresa, fuera de 32%, entonces mi tarifa de impuesto, mi impuesto, lo que debería pagar sería 320 pesos en impuestos. Si yo tengo esa misma renta líquida de 1.000 pesos y mi tarifa en el 32%, pero en vez de pagar directamente los impuestos decido aportar 100 pesos para el desarrollo cultural y creativo del país, me van a hacer una deducción del 165% sobre mi renta líquida gravable. Es decir, mi renta líquida gravable quedaría en 835 y el porcentaje de 32% que antes aplicaba a 1.000 ya no lo aplico a 1.000 sino a 835 y pagaría 267. Es decir, si yo este año invierto 100 pesos, el otro año, al momento de pagar mi impuesto de renta, tendré que pagar 52,8 pesos menos. Esto resulta muy atractivo para muchas empresas por múltiples razones. Por temas de manejo de capital, manejo de caja, es muy favorable en ocasiones otorgar recursos en el segundo semestre del año cuando hay movimiento de caja nutrido y de pronto disminuir la carga tributaria en el primer semestre del año siguiente cuando el movimiento de la economía no es tan grande. De todas maneras, yo quiero hacer un paréntesis acá porque la convocatoria se enmarca en un beneficio tributario. Sin embargo, el beneficio que podemos ofrecer a quienes decidan aportar a proyectos culturales y creativos no es solo tributario. Aparte del incentivo tributario, que ya de por sí es favorable y es atractivo, las empresas que decidan invertir en procesos culturales y creativos tendrán un beneficio reputacional. Realmente sabemos que invertir en cultura y creatividad es invertir en tejido social, es invertir en paz, en convivencia, es invertir en identidad y por tanto hay un beneficio reputacional asociado a este tipo de aportes y adicionalmente tendrán la posibilidad de tener contraprestaciones si deciden otorgar recursos por concepto de inversión. Van a tener la posibilidad de hacer inversiones que de entrada tienen un retorno del 52,8% sobre lo que hicieron, sobre los recursos que aportaron para su inversión. Y en ese sentido,
pues habrá muchos empresarios que verán la posibilidad de invertir en los sectores culturales y creativos para generar crecimiento económico, para generar empleo, para generar transformación social. ¿Y cuáles son los requisitos para que estos aportantes puedan obtener el beneficio? Simplemente ser contribuyentes de renta que realicen las inversiones en efectivo y que hayan hecho todo el proceso para hasta tener el certificado. Este certificado, además de todo lo que ya les dije, es atractivo por otros dos elementos, y es que es un título o valor que es negociable en el mercado secundario. Yo no lo conozco en detalle, pero sé que existe un mercado para estos títulos valores, y asimismo estos títulos, estos certificados tendrán una vigencia de 2 años y podrán ser fraccionados y usados de manera parcial hasta en 5 títulos. Podrán fraccionarse hasta 5 veces para intercambiar ese recurso. Importante, el beneficio se aplicará en el periodo gravable en el que se realice la inversión. Es decir, como yo pago los impuestos de 2020 en 2021, inversión efectiva en 2020, descuento de mi tarifa en 2021. Esa sería básicamente la operatividad de la convocatoria. Ahora yo quisiera invitarlos a que conozcan la página web de la Corporación Colombia Crea, que es primero la plataforma a través de la cual se deberán cargar todos los proyectos y podrán conocer toda la información, y asimismo nuestro espacio de interacción con la ciudadanía, a través del cual hemos hecho un ejercicio de poner las cosas lo más claro posible, de estar constantemente adjuntando las herramientas que puedan servir a ustedes en el conocimiento del mecanismo y en la formulación de sus proyectos. Si ustedes ingresan por la pestaña superior que dice servicios e ingresan a convocatoria, van a encontrar este flujograma que muestra muy sencillamente el camino que deberán recorrer tanto quienes postulen los proyectos como los soportantes. Entonces, en el lado izquierdo encontraremos el camino de los titulares de proyecto, a los cuales deberán ir respondiendo una serie de preguntas. ¿Tienes un proyecto de economía cultural y creativa y quieres postularlo? Sí. Entonces, sigue bajando. ¿Tu proyecto tiene como titular a una persona natural o jurídica cuyo objeto sea de carácter cultural, creativo y social? No sé qué quiere decir de carácter cultural, creativo y social. Entonces, puedo descargar los SUS y aquí voy a encontrar la lista. Tu proyecto requiere un monto de inversión igual o mayor a 35 salarios mínimos y se encuentra dentro de uno de los siguientes campos. ¿Cuáles campos? Aquí veremos los campos elegibles de la convocatoria. Y así sucesivamente las modalidades de participación, los pasos de la evaluación y los pasos relacionados con la ejecución. Adicionalmente están los términos de referencia de la convocatoria, algunos anexos de consulta y otros formatos que deberán ser descargados y diligenciados para participar en la convocatoria. Muy importante que tengan en cuenta el anexo 5, que es la nota metodológica, el anexo 4 de gastos no aceptables y la lista de chequeo de documentación, que les podrá ayudar a tener muy presente y muy claro todos los elementos que deben tener listos al momento de presentar su proyecto. Adicionalmente encontrarán una lista detallada de los planes especiales de salvaguardia de la lista nacional. Esto no quiere decir que las manifestaciones incluidas en listas municipales o departamentales, que aún son pocas y esperamos que aumenten, no se puedan presentar también por este campo de peso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver las cuadrillas de San Martín en el departamento del Meta, está en la lista nacional, y si doy clic aquí, inmediatamente me remite a la página del Ministerio de Cultura, donde encuentro el plan especial de salvaguardia de esta manifestación. Y finalmente encontrarán en la página web el ABC del decreto, que con la presentación que nos hizo Luisa casi que no es necesaria, pero les puede servir a ustedes también en el trabajo que hagan de multiplicación de la convocatoria. Entonces, no me quiero extender más porque quiero abrir el espacio para preguntas. Sin embargo, los invito a
hacer cualquier comentario, inquietud que tengan a través del correo info@colombiacrea.org, y quiero cerrar mi intervención con una reflexión personal. Yo llevo 12 años trabajando desde diferentes orillas en sectores culturales y creativos, desde la investigación, desde la gestión, desde la formulación de proyectos, desde la ejecución de proyectos y desde la asesoría de proyectos. Y creo que no existía ninguna oportunidad que se asemeje a esta. Tenemos en este momento una oportunidad de oro para cambiar la historia cultural y creativa del país. Si hacemos una comparación rápida con los recursos soportados por los programas de concertación y estímulos, que han sido fundamentales e indispensables para el desarrollo, encontramos que esta oportunidad nos da el chance de multiplicar en un gran porcentaje la cantidad de recursos que están generándose, que se direccionarán al sector y que podrán generar empleo para nuestros sectores culturales y creativos, y que podrán generar también desarrollo para el país. Sin embargo, esta oportunidad no es nada si no la apropiamos, si no la multiplicamos, si no nos convencemos, si no formulamos proyectos, si no nos volvemos unos evangelistas de la cultura y la creatividad, para enseñarle a todos los sectores culturales y creativos, a todos los sectores empresariales, perdón, que ellos también se pueden hacer parte del desarrollo cultural y creativo del país. No siendo más, les agradezco mucho y quedo a toda su disposición para responder inquietudes sobre lo expuesto. Muchas gracias, Pedro. Vamos a comenzar a leer algunas de las preguntas que han sido generadas en el chat. Entonces voy a comenzar con las siguientes. Este es un tema de ADN. No sé si Luisa aún nos acompaña para responder algunas preguntas del tema de ADN. Sí, señora, que estoy. Gracias, Luisa. Entonces voy a leer las tres primeras. Alexis Pacheco nos dice: dentro de las áreas de desarrollo naranja está contemplado la recuperación del patrimonio cultural, pero ¿aplica para la reconstrucción de patrimonio cultural? Andrés Felipe luego dice: no me queda muy claro las zonas ADN. Y José Luis Sánchez dice: buenos días, cuando se postula el desarrollo de un área desde un municipio, ¿el municipio debe aportar algún recurso de orden municipal? Vale, entonces inicio, valga la redundancia, con la primerita pregunta que formularon respecto al tema del patrimonio que mencionabas inicialmente. Entonces nosotros podemos trabajar las áreas de desarrollo naranja junto con los planes especiales de manejo y protección, que buscan conservar y dar sostenibilidad al patrimonio cultural. Si se trata de patrimonio cultural como declaratoria, se pueden explorar también apoyos a través del Impuesto Nacional del Consumo, por ejemplo, pero obviamente sí está encaminado todo el tiempo a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, está enfocado en eso, y atender como las necesidades del sector y de la inclusión de la población que está en ese territorio, pues para que puedan ser partícipes de los avances del territorio puntualmente. La otra pregunta que nos hacían respecto a los recursos, es importante tener en cuenta que el decreto 697 tiene como finalidad también buscar que se generen recursos tanto del sector público como privado, bien sea a través de recursos económicos como también que los municipios apoyen y fortalezcan los modelos de gobernanza. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con Sucre, quienes de manera económica hicieron una inversión de 100 millones de pesos, pero obviamente no todos los recursos tienen la disponibilidad presupuestal para que desde el punto de vista económico puedan sustentar estos proyectos, pero sí se busca es que los municipios busquen las alternativas para que apoyen en la gobernanza e implementen y busquen las estrategias más adecuadas a las características de su territorio para sacar las ADN adelante, y que busquen dentro del sector público y privado la financiación de estas estrategias. No sé si se me quedó alguna pregunta por fuera. No, creo que con eso respondes todas las preguntas, Luisa. Igual, ok, perfecto. Quedo pendiente. Sí hay posibilidades en la página de economianaranja.gov.co de que averigüen más acerca de este tema de ADN. Ahí hay un micrositio específicamente a esto. ¿Es correcto, Luisa? Sí, señor. La información la encontramos en la página de economianaranja.gov.co, en donde van a encontrar toda la normatividad y van a poder de manera muy sencilla encontrar
cómo se ha venido realizando el acompañamiento a las diferentes áreas de desarrollo naranja. Una de las principales que digamos que es tangible y que visualmente la podemos tener en cuenta es, por ejemplo, el Bronx acá en Bogotá. Esa denota y evidencia claramente una de las preguntas que nos estaban haciendo con respecto al tema del patrimonio cultural y de la inclusión en la población en este tipo de proyectos de áreas de desarrollo naranja. Creo que en algún lado del chat nos estaban indicando también que no tenían muy claro cómo era el tema de la parametrización o la segmentación de un área de desarrollo naranja, por llamarlo de alguna manera. Es importante tener en cuenta que nosotros como Ministerio de Cultura realizamos el acompañamiento, pero quien toma las decisiones del lugar específico, de la connotación física del lugar para la implementación del área de desarrollo naranja, todo el tema lo desarrolla directamente el municipio. Nosotros hacemos es el acompañamiento y el seguimiento en el tema de gobernanza y pues las delimitaciones que el municipio proponga pues para ver la viabilidad de las ADN en territorio. María Luisa, muchas gracias. Por favor, si quieren seguir preguntándose temas de ADN, en el chat escriban sus preguntas y les trasladamos la pregunta a Luis. Estas siguientes preguntas están enfocadas ya a Pedro desde la Corporación Colombia Crea. Nos dice Valeria Inés Barbero, ¿se pueden plantear proyectos aunque no estén dentro de las ADN? Es decir, proyectos de economía naranja que se desarrollen en ciudades que no son ADN. Por favor, la categoría de ADNs está individualizada porque es una apuesta específica en la cual se tienen ya unas líneas de trabajo, pero la convocatoria es para todo el país y el campo elegible 1, que tiene todos los campos de economía naranja, abre las puertas a todos los agentes. El único requisito es que tengan esa actividad económica de los 103 CIUs. De hecho, hay muchos de los criterios que buscan es que las regiones que de pronto no han tenido beneficios, pues empiecen a tenerlos. Por tanto, la invitación es a que por favor lo hagan y entendamos que estas ADN son unos procesos piloto, al igual que los nodos de emprendimiento cultural, pero lo ideal es que a futuro todo el país se monte en este barco. Vale, Pedro, muchas gracias. Siguiente pregunta. Nos dice Óscar Peñaranda, buen día, ¿el área de cocina está incluida? Cocina tradicional está incluida, como no, y con toda la razón, porque forma parte de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Si ustedes revisan la ley 1185 y la normativa que allí se desprende, están las cocinas tradicionales como una categoría del patrimonio inmaterial. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, les recomiendo por favor inscribirse en la lista de asistencia que está en el chat. En este momento lo acaban de publicar de nuevo para que por favor ustedes se inscriban y podamos hacerles llegar la información pertinente. Otra pregunta, Paola Morales nos dice, buenos días, ¿ese 30% del total del proyecto como aporte propio debe ser en dinero o se tiene en cuenta el equipo de trabajo, maquinarias con las que se cuente, entre otras? Ese 30% puede ser en especie, pero debe estar claramente cuantificado y certificado para poder proceder a la evaluación del proyecto. Es decir, yo puedo aportar un lote o yo puedo aportar maquinaria que vaya a estar al servicio del proyecto exclusivamente. No es que ahí yo tengo algo, pero pues no tiene nada que ver con el proyecto, pero yo lo pongo en el presupuesto, ¿no? En el caso de mano de obra, pues podré pedirle al revisor fiscal de mi organización que me diga, que me expida una certificación en el cual diga que yo le pago mensualmente a estas personas tantos recursos que se van y estas personas se van a ocupar exclusivamente en el proyecto que vamos a ejecutar. Las posibilidades son muchas, pero pues deberá ser siempre cuantificado y certificado. Bien, Juan Lozano pregunta, ¿existe un cupo máximo para presentar proyectos desde los territorios? Cupo máximo de recursos es de 30.000 millones solicitados para acceder al beneficio tributario, es decir, el inversionista nunca podrá solicitar beneficios tributarios sobre 30%. Cupo máximo en cantidad de proyectos no existe, no hay una limitación sobre cuántos proyectos se puedan presentar, ni en qué modalidades se puede participar. ¿Qué es importante?
no nos podemos descontrolar y presentar proyectos en cantidades industriales, porque deberemos siempre demostrar que tenemos el 30% necesario para hacerlo realidad de manera adicional a los recursos que entregue el aportante. Bien. Alexis Pacheco dice, para la reconstrucción de un inmueble que será destinado a un museo o lugar de memoria, no sé si la línea 9102, actividades sin funcionamiento de museos, conservación de sitios históricos o edificios históricos, aplica para infraestructura destinada a museo de memoria. ¿Y qué otra línea esté destinada para infraestructura cultural diferente a artes escénicas? Si se refiere a los SIUs, no hay un SIU específico relacionado con el proyecto de infraestructura, porque el proyecto de infraestructura se relacionará con la actividad que realicen las organizaciones y con la vocación de la infraestructura. En ese sentido, pues un museo con el SIU de museos podría presentar un proyecto de infraestructura relacionado con su museo. Lo presentaría por el campo elegible 1, no por el de infraestructura de espectáculos públicos, sino por el de proyectos de economía creativa. Evidentemente, al momento de hacer la intervención, pues lo deberá hacer un arquitecto, un restaurador, el personal capacitado, pero el proyecto lo podrá presentar el museo. Perfecto. Alexis Pacheco también pregunta, para infraestructura cultural, ¿qué requisitos debe cumplir? Construcción de museos. ¿Son los mismos requisitos de infraestructura de artes escénicas o diferentes? Infraestructura cultural deberá cumplir los requisitos de un proyecto, debe tener sus planos, deberá tener sus estudios. Si no se tienen, pues se puede presentar el proyecto para hacerlos. Y muy similar a infraestructura de espectáculos públicos, con la diferencia de que no deberán pasar por el Comité de Infraestructura de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura. Es decir, no requieren esa gestión previa del concepto. Pero el proyecto deberá ser un proyecto arquitectónico con todos los requisitos necesarios de un proyecto arquitectónico. Para el caso de bienes de interés cultural, y aquí pues me anticipo de pronto, pero no sé si es el caso de Alexis, pero me anticipo. Si es un bien de interés cultural del orden nacional, se deberá contar con la autorización, la resolución de autorización por parte del Ministerio de Cultura, quien es el responsable de la declaratoria. Bien. Sara Álvarez Gallego pregunta, buenas tardes, ¿es posible recibir la información en un documento o el link donde está publicada? La información está toda en la página www.cocrea.com.co. Sin embargo, los invitamos nuevamente a que se inscriban en la lista de asistencia para poder hacerles llegar la presentación. Bien, Natalia Ramos pregunta, ¿el inversionista puede aportar cualquier monto? El inversionista puede aportar cualquier monto del proyecto, solo podrá asumir, recibir beneficio tributario sobre el 70%, sin importar si dio el 100%. Lo importante es que el 70% de los aportes que van a acceder al beneficio tributario nunca sean inferiores a 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes y nunca sean superiores a 30.000 millones de pesos. Si no les alcanza con 30.000 millones de pesos, pues bien. Creo que ya sí. Bien, Esteban nos hace dos preguntas. La primera, ¿esta charla queda disponible para descargarla o verla nuevamente? Yo creería que sí. Cuando se termine, esta charla está siendo grabada en este momento y cuando se termine, pues queda disponible en esta misma plataforma. Y la siguiente, si un proyecto fue beneficiario de CREA Digital 2020, ¿puede participar en esta convocatoria? No hay restricción con respecto a participación en otros proyectos, en otras convocatorias. Sin embargo, voy a hacer una aclaración técnica, y es que si un proyecto fue beneficiario en CREA Digital, pues ya está siendo ejecutado y ya está apoyado por allá. El proyecto que se presentaría acá sería un proyecto diferente del mismo titular. En este sentido, si bien existe la posibilidad de cofinanciar con recursos que se hayan recibido de otras convocatorias, también existe la posibilidad de presentar dos proyectos independientes que se apoyen mutuamente. Pero si, por ejemplo, usted ya recibió unos recursos de CREA Digital,
para desarrollar unas actividades, podrá presentar esos recursos como la contrapartida para ejecutar el proyecto con los recursos adicionales que le entregue el aportante. Perfecto. Otra pregunta. Laura Costa pregunta, ¿qué beneficio reputacional podría impulsar traer a una empresa? Y si tuviera que decirme una sola razón por la cual debería involucrar a mi empresa en este proyecto, ¿cuál sería? Bueno, básicamente invertir en cultura es invertir en el futuro del país, es invertir en el tejido social. Un país con una identidad fuerte es un país donde la convivencia puede ser mucho mejor. Una empresa que invierte en cultura es una empresa que se gana el respeto también de las comunidades en las cuales opera, y dependiendo del contexto, los beneficios pueden ser enormes. No me alcanzaría el tiempo para mencionar en este espacio la cantidad de empresarios que sin necesidad de estos beneficios han hecho inversiones importantísimas en cultura, importantísimas en infraestructura, en museos. Solo para mencionar algunos: el Grupo Bolívar, que tiene orquestas, tiene teatros, tiene museos, y lo hace por la mera convicción de estar contribuyendo al futuro del país. Yo le invitaría a que consulten en nuestra página. Voy a compartir un segundito para mostrarles. En nuestra página web tenemos un capítulo específico para los aportantes, y aquí tenemos desarrollado por qué invertir en cultura y creatividad. Tenemos diferentes ejemplos para que ustedes se vayan familiarizando con los sectores culturales y creativos y evidencien la oportunidad de oro que hay acá. Bien. Otra pregunta, nos dice John Fonseca, si el proyecto es de reforestación y hospedaje rural, ¿aplica? Asociado a turismo cultural, aplicaría un tema de hospedaje rural centrado en el conocimiento de las tradiciones campesinas, de las tradiciones culturales, y generando evidentemente un valor agregado a través de lo cultural. Me quiero devolver a la última pregunta, así como por un dato. Digamos que aparte del impacto reputacional, es muy importante también entender el potencial económico de los sectores culturales. Un datico así aislado: en el Reino Unido, la cultura y la creatividad producen 11 millones de libras esterlinas por hora, no por día ni por hora. Algunos me dirán, pero es que no nos podemos comparar con el Reino Unido. Evidentemente no nos podemos comparar con el Reino Unido. Ellos no tienen ni la mitad de nuestra riqueza cultural. Ellos no tienen la cantidad de manifestaciones patrimoniales del patrimonio material que tenemos nosotros, no tienen la diversidad geográfica que tenemos nosotros, y en ese sentido aquí hay una oportunidad muy grande. Listo. Bien, hay dos preguntas en una. La primera, para acceder al beneficio tributario para proyectos dentro del concepto de economía naranja, ¿se tiene que tener el aval de COCREA? Sí. El beneficio tributario, y eso está muy claro en la norma, solo se aplicará a las inversiones que se realicen en proyectos avalados. No se podrá tampoco presentar proyectos que ya hayan sido ejecutados. Digamos, no hay un impacto retroactivo del beneficio, no lo hay. Bien, la segunda pregunta de la misma tanda dice, ¿en qué consiste el pago del 3% del valor de la inversión que se debe pagar a COCREA por este aval, que se menciona en los términos de referencia de la convocatoria? Bueno, este porcentaje del 3% que está incluido en la convocatoria es básicamente una pequeña aporte que deberán hacer los inversionistas para que COCREA pueda seguir operando. COCREA deberá operar a la convocatoria, y para eso se requiere un esfuerzo grande en términos de plataforma, en términos de profesionales, en términos de comunicación, para que pueda llegar a buen término, y asimismo a futuro pues estaremos desarrollando muchas otras actividades para fortalecer a los sectores, para que cada vez haya más proyectos de mejor calidad, para que los proyectos ejecutados tengan una mayor sostenibilidad, una mayor proyección en el futuro. Y por eso dependemos de los aportes de ustedes.
COCREA no es una entidad que reciba recursos públicos de funcionamiento. Tenemos un capital inicial otorgado por los fundadores y dependemos del dinamismo de estos mecanismos para poder continuar. Bien, Mariana Torres pregunta, si un proyecto de economía relacionado con el turismo, el cual se puede estar viendo afectado por la situación del COVID-19, recibe recursos en efectivos aún estando en pandemia, ¿tendrá plazo para implementar estos recursos en su proyecto para cuando se acabe la pandemia? Los proyectos podrán tener una duración de hasta 3 años. Digamos que la convocatoria habla de que los proyectos podrán tener una duración hasta 3 años, y para el caso de proyectos que duren 3 años, cada año simplemente se deberá soportar que se ha venido desarrollando el proyecto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el beneficio tributario se aplicará a la renta del año gravable en el cual se realizó la inversión. Entonces, si la hacen en el 2021, pues el beneficio se verá reflejado en 2022. Gracias. Fanny Araki también pregunta, ¿para proyectos apoyados por convocatorias del Ministerio hay alguna restricción? No existe ninguna restricción. Nuevamente reitero que la invitación es aquí a la cofinanciación, a co-crear, a cooperar, a conectarnos. Y de hecho, el decreto nos incluyó un pequeño puntaje adicional para quienes hayan sido beneficiados por programas de estímulos o concertación del Ministerio de Cultura, y eso lo verán en los criterios específicos para los proyectos para el campo de proyectos de economía naranja. Bien, Pablo Daza pregunta, siendo artesano, ¿se puede acceder a una maquinaria de alta tecnología que hagan que el tejido sea más productivo y con mayor impacto con respecto a la producción? Digamos que hay que entrar a ver la definición del trabajo artesanal, porque el proyecto debe enmarcarse en lo que se entiende como trabajo artesanal. Entonces, ese caso tendríamos que mirarlo más en detalle, y te invito a que escribas esa inquietud al correo info@colombiacrea.org para que podamos desarrollarlo, porque de todas maneras los proyectos se tienen que enmarcar en los aspectos culturales y creativos de la actividad. Entonces, ese caso tocaría revisarlo en detalle a la luz de los objetivos del proyecto. Vale, Ortega pregunta, si un proyecto está siendo apoyado por otra convocatoria, ¿puede participar? Y si puede participar, ¿esto sería parte del 30% del proponente? Así es lo que ya he dicho, en el cual los recursos que tenga otras convocatorias se podrán utilizar como el 30% del proponente. Bien. Una cosa, evidentemente no deberán presentar el mismo proyecto que ya presentaron en otros lados, sino desarrollar un nuevo proyecto en el cual el proyecto anterior sea una parte específica. Perfecto. Deira Constanza pregunta, ¿puede ser inversor cualquier persona natural o jurídica independiente de su actividad económica? Independiente de su actividad económica. La invitación de esta convocatoria es a que todos y cada uno de las personas naturales o jurídicas de este país pueden ser agentes del desarrollo cultural y creativo. Bien. Deira también pregunta, cuando el CIU al que pertenezco es de inclusión total, ¿quiere decir que me puedo presentar en cualquier campo? No. Quiere decir que el 100% de tu actividad económica es de carácter cultural y creativo, pero se deberá presentar por el campo que responda al proyecto. Qué pena, me devuelvo a la anterior pregunta. ¿Puede participar como inversionista cualquier persona natural y jurídica que sea contribuyente de renta pública o privada, siempre y cuando los recursos sean legales, ¿no? Creo que no hacía falta la aclaración, pero tampoco sobra. Los recursos deben provenir de fuentes legales y eso pues podrá ser evidenciado en su momento. Vale. Ana María Palma pregunta, ¿un proyecto que ya esté en funcionamiento puede acceder a estos beneficios? Un proyecto que ya esté en funcionamiento como tal, no. Un proyecto nuevo que contribuya a ese proyecto que está en funcionamiento, sí. Pero yo no puedo pagar cosas que ya están sucediendo, y eso en el sector público se llama hechos cumplidos. Perfecto. Nandi pregunta, si es un proyecto de tecnología, desarrollo del ERP,
¿Se puede enfocar a cualquier área o debe ser alguna específica? Dependiendo del carácter del proyecto y de sus objetivos. Si mi proyecto es desarrollar una plataforma tecnológica, me disculpan, no sé qué es ERP, pero me imagino que debe ser algún tipo de mecanismo, algoritmo, plataforma tecnológica. Si el proyecto es en sí mismo desarrollar ese ERP, pues será un proyecto de software, y en ese sentido pues estará en proyectos de economía naranja dentro del subcampo de industrias creativas. Pero si yo lo que estoy haciendo es desarrollar ese ERP para fortalecer el sector del patrimonio, pues yo puedo decidir si lo presento por patrimonio o por software, aunque creería que por software, porque finalmente lo principal y el SUIT del proponente estará asociado a las industrias creativas y no a las artes y el patrimonio. Buenos días, ¿me escuchan? Listo, Pedro, con esto creo que terminamos la intervención del día de hoy, la reunión del día de hoy. Les agradezco mucho a sus asistentes por toda su atención. Recuerden que si tienen alguna pregunta adicional, pueden comunicarse al correo info@colombiacrea.org. ¿Está bien el correo, Pedro? ¿Me corriges? Buenos días, disculpen, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Ofrezco de antemano mil sinceras disculpas, pero no puedo pasar por alto esta oportunidad para, primero, disculparme porque tuve inconvenientes con la comunicación. El servicio de internet es bastante deficiente en esta parte del país. Le saluda con aprecio Luis Daniel Durán Guerrero, el coordinador de cultura del Tarra Norte de Santander, y pues voy a estar ingresando a la dirección esa que citó el doctor Pedro. Me encuentro también en compañía de 3 directores de grupos de música tradicional de nuestro municipio que están interesados en participar en la línea de proyectos del Ministerio de Cultura, y no sé si el doctor Pedro, abusando de su generosidad de tiempo, pudiese decirnos si a través de esta convocatoria puede haber participación para estos artistas, para estos grupos que se encuentran conformados legalmente. Pedro, tienes cerrado el micrófono. Las puertas están abiertas para todos los agentes culturales y creativos, incluidos grupos de danza, y me parecería maravilloso encontrar una nutrida presencia de los proponentes del norte de Santander. Bueno, una vez más les agradecemos a todos mucho su atención. Una vez más, si tienen preguntas, porfa, el correo info@colombiacrea.org, a la página web cocrea.com.co, y en economianaranja.gov.co también pueden acceder a todos los materiales que estén allí disponibles para su estudio y conocimiento. ¿Vale? Les agradezco mucho a todos su atención y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes. El número interno allí del doctor Pedro para tener más información de la mano, si no es mucha molestia, ¿no? Lo haría con mucho gusto, pero estamos manejando por disposiciones institucionales, estamos manejando todas las comunicaciones a través de ese correo electrónico info@colombiacrea.org. Lo anterior, para que todos podamos tener una igualdad de condiciones en la participación. Entonces, perfecto. A través del correo les recibo sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias otra vez a todos. Que tengan una feliz tarde. Recuerden que esto quedó grabado también en la página web del Ministerio de Cultura, en su Facebook Live. También estará toda esta información disponible. Muy buenas tardes para todos.